Imagina vivir en un lugar donde, durante meses, el sol simplemente desaparece. Un lugar donde el paisaje parece de otro planeta, donde salir de la zona urbana puede significar entrar en territorio de osos polares, donde hay montañas blancas, glaciares, mar helado, y una de las construcciones más extrañas e importantes del mundo, una bóveda diseñada para proteger las semillas de la humanidad. Ese lugar existe. Se llama Svalbard, un archipiélago noruego, muy cerca del Polo Norte, en pleno Ártico. Hoy vamos a viajar a uno de los rincones más extremos del planeta. Vamos a ver cómo es vivir ahí, por qué hay meses sin sol, cómo conviven sus habitantes con el aislamiento, qué hace tan especial a su arquitectura y sus paisajes, y por qué, enterrada en una montaña helada, Svalbard guarda algo que podría ser vital para el futuro de todos. Porque Svalbard no es solo un destino raro. Es uno de esos lugares que te hacen sentir que el mundo todavía guarda territorios casi irreales. Para entender Svalbard, primero hay que imaginar su posición en el mapa. Está muy al norte de Noruega continental, en el Océano Ártico. Es un archipiélago, y la isla más grande es Spitsbergen, donde está Longyearbyen. La región pertenece al Reino de Noruega y tiene un estatus especial marcado por el Tratado de Svalbard, mientras la administración local recae en autoridades noruegas. Y aunque desde lejos podría parecer solo un desierto blanco, la realidad es mucho más interesante. Svalbard tiene asentamientos pequeños, historia minera, estaciones científicas, montañas abruptas, glaciares inmensos y fiordos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. No hay grandes carreteras conectando todo. No hay una sensación de ser un país tradicional. Más bien, da la impresión de ser un destacamento humano colocado al borde del planeta. Y justamente eso es parte de su magnetismo. Svalbard no se siente como un lugar domesticado por el ser humano. Se siente como un sitio donde la naturaleza sigue mandando. En Svalbard, el asentamiento más conocido y más habitado es Longyearbyen. Este lugar nació a principios del siglo XX, ligado a la minería del carbón, y con el tiempo fue transformándose. Hoy ya no es solo un campamento industrial perdido en el hielo, sino una comunidad funcional con servicios, viviendas, escuela, turismo, investigación y vida diaria en uno de los entornos más extremos del planeta. Eso es lo increíble de Longyearbyen. No es solamente un sitio al que la gente va a explorar. Es un lugar donde la gente vive. Hay supermercados, hoteles, restaurantes, autos de nieve, familias, estudiantes, científicos y trabajadores de distintas partes del mundo. El sitio oficial de turismo describe Longyearbyen como una pequeña metrópoli ártica, con residentes de decenas de nacionalidades y un fuerte sentido de comunidad. Y esa mezcla genera una imagen rarísima y fascinante, porque por un lado tienes un pueblo pequeño, casi íntimo, pero por otro, estás en una zona tan extrema que basta salir del área segura para entrar literalmente a un entorno donde hay riesgo real de encuentro con un oso polar. Longyearbyen no es el fin del mundo como metáfora. Se siente casi como una versión habitable del borde del mundo. Una de las cosas más impactantes de Svalbard es su relación con la luz. En Longyearbyen, el invierno trae la llamada noche polar, un periodo en el que el sol no sale por encima del horizonte durante semanas. Estadísticas oficiales de Noruega sitúan ese periodo, en Longyearbyen, aproximadamente entre mediados de noviembre y finales de enero. Imagínate eso por un momento. Despertar y que siga oscuro. Salir y que siga oscuro. Vivir días y días bajo una penumbra ártica, con nieve, frío y un cielo que a veces apenas se tiñe de azul o violeta. Debe sentirse extraño, hermoso, sí,
pero también profundamente desafiante. Y luego ocurre lo contrario. En primavera y verano llega el sol de medianoche. Durante meses, el sol ya no desaparece como lo hace en casi cualquier otro lugar del mundo. Oficialmente, en Longyearbyen, hay semanas en las que el sol permanece sobre el horizonte todo el día, y eso cambia por completo la sensación del tiempo. En muchos lugares del planeta, el día organiza la vida. Amanecer, trabajar, atardecer, descansar. Pero en Svalbard, el reloj biológico tiene que negociar con extremos brutales. Oscuridad prolongada y luego luz casi permanente. Eso no solo vuelve al paisaje espectacular, también hace que la experiencia de vivir ahí sea psicológicamente muy distinta. Algo que incluso el propio sitio oficial reconoce. Para algunos, esos contrastes son difíciles, para otros, son parte del encanto de vivir allí. Hay lugares del mundo donde ver fauna salvaje es una experiencia turística. En Svalbard, la fauna salvaje no es un detalle decorativo, es una realidad que define la vida diaria. El gran símbolo de esa realidad es el oso polar. En el imaginario colectivo, el oso polar parece casi un animal mítico, enorme, blanco, silencioso, perfecto para el hielo. Pero en Svalbard no es solo una imagen de documental, es una presencia que forma parte de las reglas del territorio. Las guías oficiales de seguridad dejan claro que fuera de las zonas seguras de los asentamientos no se debe salir sin preparación adecuada o sin guía profesional, precisamente por el riesgo de encuentro con osos polares. Eso cambia todo. Cambia cómo te mueves y cómo planeas una excursión. Aquí la naturaleza no está cercada, no está subordinada a la ciudad. Está ahí, viva, cerca, poderosa, y exige respeto. Y eso vuelve a Svalbard diferente a casi cualquier otro sitio habitado. Porque no es una ciudad desde la que miras la naturaleza a distancia. Es una ciudad incrustada dentro de un ecosistema ártico, donde el ser humano no es el dueño absoluto del terreno. Pero si hay una imagen de Svalbard que parece sacada de una película futurista, una estructura incrustada en una montaña helada, minimalista, fría, casi secreta, como si ocultara un artefacto o un archivo del fin del mundo. Y en cierto sentido, sí guarda algo crucial. Ahí está la bóveda global de semillas de Svalbard, una instalación creada para almacenar copias de semillas de cultivos de todo el mundo. Su propósito es servir como respaldo ante pérdidas por guerras, desastres, fallas técnicas o crisis en bancos genéticos de otros países. El proyecto fue inaugurado en febrero de 2008 y está gestionado bajo cooperación entre el gobierno de Noruega, las empresas Crop Trust y Nordgen. Piénsalo, mientras gran parte del mundo vive preocupada por el presente inmediato, en Svalbard existe un lugar diseñado para proteger el futuro agrícola de la humanidad. No guarda oro, ni armas, ni joyas. Guarda semillas. Semillas de arroz, trigo, maíz y muchísimos otros cultivos. Material biológico que representa miles de años de agricultura humana y que podría ser esencial si alguna región pierde su diversidad agrícola por guerra, desastre climático, sabotaje o colapso institucional. Y hay algo simbólicamente muy potente en eso, que uno de los lugares más fríos, lejanos y aparentemente inhóspitos del planeta haya sido elegido para custodiar la posibilidad de volver a sembrar. Es casi poético. En medio del hielo extremo está guardada una parte de la esperanza del mundo. Una de las preguntas más interesantes sobre Svalbard es esta: ¿quién decide vivir ahí? Porque ir unos días como turista ya suena extremo, pero construir una vida en ese lugar es otra historia. Y sin embargo, hay gente que lo hace. Svalbard tiene una población pequeña, concentrada sobre todo en Longyearbyen, con presencia de residentes de muchos países y una comunidad marcada por la convivencia cercana.
Las estadísticas oficiales muestran una población reducida y muy particular, repartida entre Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg y otros puntos menores. Eso crea una sociedad diferente. En ciudades gigantes, uno puede vivir años sin conocer realmente a sus vecinos. En un lugar así, donde el clima, el aislamiento y las condiciones extremas afectan a todos, la vida comunitaria adquiere otro peso. Hay algo casi inevitablemente humano en eso. En un ambiente duro, la cooperación se vuelve más valiosa. Además, Longyearbyen ya no depende solo de la minería como en el pasado. Hoy conviven turismo, investigación, servicios, educación y actividades ligadas a la ciencia y la administración del territorio. Y esa combinación le da a Svalbard una personalidad rarísima. No es un simple pueblo congelado, no es solo una base científica, no es solo una reliquia minera, es una mezcla de frontera, laboratorio, comunidad y símbolo del Ártico moderno. Aunque Longyearbyen es el rostro más conocido de Svalbard, no es el único lugar que llama la atención. Está Barentsburg, un asentamiento de historia minera ligado a la presencia rusa. Está Pyramiden, una antigua comunidad minera soviética que hoy suele ser descrita como una especie de ciudad fantasma congelada en el tiempo. Y está Ny-Ålesund, que hoy funciona como uno de los asentamientos de investigación más septentrionales del mundo. Cada uno tiene una atmósfera distinta. Pyramiden, por ejemplo, es casi un símbolo perfecto de lo inquietante que puede ser el Ártico. Edificios abandonados, huellas del pasado soviético, una estatua de Lenin observando un paisaje maravilloso y silencioso. El sitio oficial de turismo la presenta como una antigua comunidad minera donde todavía permanecen muchas estructuras tal como quedaron. Ny-Ålesund, en cambio, representa otra cara de Svalbard, no la del abandono, sino la de la ciencia. Un sitio remoto donde la investigación polar ocupa el centro de la vida cotidiana. Visit Svalbard lo describe como un asentamiento de investigación situado a 79 grados norte. Y ahí se nota otra de las rarezas de Svalbard. Es un lugar donde conviven pasado minero, geopolítica, turismo extremo, ciencia internacional y naturaleza salvaje. Todo en un mismo archipiélago. Si uno piensa en arquitectura espectacular, tal vez imagina rascacielos, palacios o megaciudades. Pero en Svalbard, la arquitectura impresiona por otra razón. Aquí los edificios no buscan deslumbrar por exceso, buscan sobrevivir. Las construcciones de Longyearbyen y otros asentamientos están marcadas por la funcionalidad, por la adaptación al clima, por la logística complicada y por la necesidad de resistir condiciones durísimas. En términos visuales, eso produce una estética muy particular. Casas y edificios de colores, estructuras sobre terreno frío, calles abiertas frente a montañas desnudas, nieve y cielo inmenso. La propia imagen oficial de Longyearbyen subraya lo impredecible y duro del entorno, y precisamente por eso se ven tan memorables. Porque no parecen construcciones impuestas sobre el territorio, parecen pequeñas piezas humanas resistiendo en medio de una naturaleza colosal. No compiten con el paisaje, lo admiten. Y luego está la bóveda de semillas, que sí rompe por completo con lo cotidiano. Esa entrada geométrica incrustada en la montaña parece casi una escultura futurista. Y su ubicación en permafrost y roca fue elegida por razones de seguridad y conservación a largo plazo. En un lugar donde casi todo parece extremo, hasta la arquitectura cuenta una historia de resistencia. Pero quizá lo más impactante de Svalbard no está en sus edificios ni en sus cifras, está en su paisaje. Montañas oscuras cubiertas por nieve, glaciares inmensos, fiordos helados. Hay lugares del mundo que impresionan por su belleza exuberante. Svalbard impresiona por otra cosa,
por su sensación de vacío, de escala, de intemperie, de planeta remoto. Las áreas protegidas cubren gran parte del archipiélago y gran parte del territorio permanece muy poco alterado. Ver Svalbard debe sentirse como mirar una versión más desnuda del mundo, como si la Tierra, en ese punto, todavía no hubiera sido del todo domesticada. Y ese contraste entre asentamientos pequeños y naturaleza gigantesca es lo que vuelve al archipiélago tan cinematográfico. No hace falta exagerar nada. El lugar ya parece una exageración hecha realidad. Svalbard fascina porque junta muchas cosas que rara vez aparecen reunidas en un solo lugar. Es remoto, pero está habitado. Es bello, pero también hostil. Es silencioso, pero geopolíticamente importante. Es una tierra de osos polares, glaciares y oscuridad extrema. Y al mismo tiempo, guarda una infraestructura clave para el futuro alimentario del planeta. Y además, tiene algo que muchos lugares famosos ya perdieron: la capacidad de parecer realmente extraño. No extraño como una atracción turística prefabricada. Extraño de verdad. Extraño porque rompe la idea de ciudad, rompe la idea de clima habitable, rompe la idea de frontera, rompe la idea de normalidad. Svalbard parece recordarnos que la civilización humana, por más avanzada que sea, sigue siendo frágil frente a ciertos paisajes. Y al mismo tiempo muestra algo admirable, que incluso en uno de los entornos más duros del planeta, el ser humano puede construir comunidad, ciencia, memoria y previsión para el futuro. Al final, Svalbard no es solo un sitio al norte de Noruega, un lugar donde la naturaleza todavía obliga al ser humano a comportarse con humildad, donde una ciudad pequeña resiste entre nieve y montañas, y donde, escondidas en una montaña congelada, descansan semillas que podrían importar más de lo que imaginamos. Hay lugares que impresionan por su lujo, otros por su historia, otros por su tamaño. Svalbard impresiona por algo más raro, por hacerte sentir que todavía existen rincones del mundo donde todo se vuelve más elemental. Y quizá por eso, cuando uno mira a Svalbard, no siente que está viendo solo un destino, siente que está viendo una frontera, una de las últimas fronteras reales del planeta.